De pie, por favor. Ingresa a esta sala el honorable juez del Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del Departamento de Guatemala. Pueden sentarse. Gracias, muy buenos días a los sujetos procesales. Siendo las 9 horas del 25 de abril del 2026, nos encontramos constituidos en la sala de audiencias del Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del Departamento de Guatemala, para conocer la solicitud planteada por la defensa técnica en la carpeta judicial número 2095-2026-1682, seguía del contra del señor Brandon Enrique de León Natareno. Señorita secretaria, por favor, verificar la comparecencia e introduzca la base documental del debate. Muy bien, señor juez. Se procede a verificar la presencia de los sujetos procesales. Por el Ministerio Público, la agente fiscal Jamie Yomara García Corsantes. Presente, honorable juzgador. Por la defensa técnica, la abogada Catherine Pamela Córdoba. Presente, honorable juzgador. Y el sindicado Brandon Enrique de León Natareno. Presente, honorable juzgador. En cumplimiento al ordenado, procedo a dar lectura a lo conducente del dictamen pericial de INASIF número 2023-01-385. Se evaluó a la víctima. Conclusión. No se observan lesiones traumáticas, hematomas, ni desgarros en la región genital ni paragenital. Los hisopados para búsqueda de material genético resultaron negativos. Asimismo, se hacen constar que oran declaraciones testimoniales de los señores Herminia Salán González y Heriberto Sicajal Cojolún, quienes declaran sobre la conducta habitual del sindicado. El objeto de la presente diligencia es doble. Primero, discutir lo posible de la reforma del auto de procesamiento conforme al artículo 320 del Código Procesal Penal. Y segundo, como consecuencia de lo anterior, revisar la medida de coerción personal que pesa sobre el sindicado de conformidad con el artículo 277 del mismo cuerpo legal. Se le concede la palabra a la defensa técnica para que realice su argumentación, por favor. Muchas gracias, señor juez. Comparezco con el rigor que el derecho de defensa y el principio de objetividad exigen. Mi pretensión es clara. Este órgano jurisdiccional debe actuar con el auto de procesamiento a la realidad científica que hoy obra en las actuaciones, pues mantener la calificación jurídica errónea constituye una violación del principio de legalidad. Señor juez, al momento del autoprocesamiento dictado el 2 de febrero del 2026, la imputación se sostuvo primordialmente en la declaración inicial de la víctima, pues afirmó haber sido objeto de agresión sexual mediante violencia. Sin embargo, esta defensa técnica hoy presenta un dictamen pericial del INASIF, el cual es categórico y constituye un hecho nuevo en los términos del artículo 320. Dicho informe técnico-científico establece que la presunta agraviada no presenta signos de violencia física, genital ni paragenital. Señor juez, los hechos aceptados por esta defensa son que mi patrocinado asaltó al adolescente en vía pública para despojarla de sus collares y pulseras. Hubo un forcejeo y un intento de estrangulamiento que provocó un desmayo. Eso es un robo violento, pero no una agresión sexual. El secretario acaba de leer la verdad científica del INASIF y descarta un contacto sexual. Más aún, existen testimonios en el expediente de personas que conocen a mi cliente. Ellos son claros. Mi patrocinado es un ratero con antecedentes de robo violento, pero jamás se ha comportado como un abusador sexual. Pedimos que se procese por lo que es un ladrón violento y no por un delito que no se puede probar. Bajo la luz de la doctrina de la imputación objetiva de Klaus Rauschning, para que un resultado sea imputable al tipo penal, debe existir la creación de un riesgo
jurídicamente desaprobado, que se realice en el resultado. Si la ciencia forense descarta el uso de la violencia, el elemento normativo esencial del tipo contenido en el artículo 173 bis del Código Penal, la conducta plataforma fáctica que apunta únicamente hacia un delito contra el patrimonio, específicamente robo agravado, dado de los objetos que fueron recuperados, pero con el fin lúbrico que ha quedado desvirtuado por una prueba técnica. Como bien sostiene el doctor César Barrientos Pellecer, el auto de procesamiento no causa cosa juzgada y es decisión interlocutoria subjetiva al principio de variedad. Por su parte, la Corte de Constitucionalidad en el expediente 1121-2013 ha señalado que debe ser el juez el que debe reformar el auto si los indicios que lo motivan han sido superados. Solicito, por lo tanto, señor juez, que se reforme el procesamiento para que mi patrocinado sea perseguido únicamente por el delito de robo y se excluya el delito de agresión sexual por ser este manifestante inexistente según la prueba científica aportada. Muchas gracias, señor juez. Gracias. Se tomará nota de los argumentos de la defensa técnica. Se concede ahora la palabra a la representante del Ministerio Público para que se pronuncie sobre la solicitud de reforma al auto de procesamiento, por favor. Muchas gracias, señor juez, por la palabra. El Ministerio Público se opone rotundamente a la solicitud de reforma del auto de procesamiento y por ende a cualquier modificación de la medida de coerción de prisión preventiva, basándonos, por supuesto, en los siguientes argumentos de rigor técnico. Señor juez, la defensa técnica pretende que este juzgado realice una valoración aislada y fragmentaria de un solo medio de convicción, que es el peritaje del INASIF. Sin embargo, el proceso penal guatemalteco se rige por la sana crítica razonada. Es falaz afirmar que la ausencia de lesiones físicas descarta el delito de agresión sexual. El artículo 173 bis del Código Penal es claro en incluir la violencia psicológica y la coacción como elementos del tipo. La víctima ha sido contundente en señalar que perdió el conocimiento tras un forcejeo. El estado de inconsciencia es una anulación a la voluntad que encuadra perfectamente en el tipo penal de agresión sexual agravada. Bajo los estándares de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, el Estado de Guatemala tiene el deber de debida diligencia reforzada. La reforma solicitada no es solo un cambio del nombre del delito, es un intento de minimizar la gravedad de un ataque a la integridad de una mujer para facilitar la libertad del sindicado. Según el artículo 263 del Código Procesal Penal, existe un peligro latente de que el sindicado, al recuperar su libertad, pueda influir, amenazar, por supuesto, amedrentar a la víctima y a los testigos que aún deben comparecer en el debate oral y público. La Convención de Belén de Pará, este tratado internacional obliga al Estado a garantizar un recurso judicial efectivo y a proteger a la mujer en cualquier riesgo de violencia persistente. Otorga una medida sustitutiva en este contexto. Sería una violación a los compromisos internacionales de Guatemala. La jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad en reiteradas sentencias como el expediente 2452-2014 ha manifestado que en delitos que atentan contra la libertad e indemnidad sexual, la prisión preventiva se justifica no solo por el peligro de fuga, sino por la necesidad de, por supuesto, salvaguardar la integridad de la víctima durante todo el proceso. Señor juez, la tesis fiscal es sólida. Hubo un despojo de bienes, por supuesto un robo, aprovechando un contexto de agresión sexual previa que dejó a la víctima indefensa. Por lo tanto, solicito que se declare sin lugar la reforma del auto de procesamiento y que se mantenga la prisión preventiva como la única medida idónea para garantizar los fines del proceso. Muchas gracias.
Gracias. Se concede la palabra a la defensa técnica para que ejerza su derecho de réplica, enfocándose estrictamente en los puntos de derecho y la revisión de la medida de coerción. Con su venia, señor juez, resulta preocupante la representación del Ministerio Público. Pretenda fundamentar la restricción del derecho fundamental a la libertad en abstracciones y no en elementos objetivos. La colega fiscal menciona violencia psicológica para salvar la imputación que la ciencia física ya descartó. Sin embargo, olvida el principio de objetividad, regulado en el artículo 108 del Código Procesal Penal. Le obliga a probar sus afirmaciones. No existe en el expediente un peritaje psicológico que establezca el daño compatible con una agresión sexual. Lo que existe es un relato de un robo por la evidente inflación punitiva. Se ha querido transformar en un delito de indemnidad sexual. La duda razonable no debe esperar al debate si el indicio racional ya ha sido desvirtuado técnicamente. La Fiscalía invoca el peligro de obstaculización de forma genérica. No obstante, el jurista Alberto Binder es claro, el peligro de obstaculización debe ser concreto, no presunto. A estas alturas, la víctima ya presentó su declaración, los objetos fueron secuestrados y los peritajes realizados. Ahora pregunto, ¿qué puede obstaculizar mi patrocinado si la prueba ya está en poder del órgano jurisdiccional? Mantener la prisión por un miedo institucional a las medidas subjetivas de un delito de género es convertir la prevención en castigo, violando la doctrina de la ley de la Corte de Constitucionalidad, expediente 1114-2012. Por lo anterior, y bajo el supuesto que este juzgado actúe conforme a la sana crítica, solicito que tras reformar el auto por el delito de robo agravado se apliquen las medidas del artículo 264 del Código Procesal Penal. Arresto domiciliario con la vigilancia que el juzgado considere. Caución económica. Mi patrocinado está dispuesto a garantizar su sujeción al proceso mediante la caución económica proporcional a su capacidad, lo cual demuestra su voluntad de no evadir la justicia. Y 3, podemos decir que la prohibición de acercamiento. Estamos de acuerdo que con medidas de restricción hacia la víctima para garantizar su tranquilidad, lo cual mitiga cualquier supuesto de peligro de obstaculización alegado por la señora fiscal. Señor juez, el garantismo penal de Luigi Ferrajoli nos enseña que el derecho procesal es ante todo un sistema de garantías contra arbitrariedad, y mantener a un hombre en prisión por un delito que el INASIF dice que no dejó rastro alguno de violencia es una definición misma de arbitrariedad. Muchas gracias. Muy bien, se cierra la fase de debate entre las partes. Este órgano jurisdiccional procederá a realizar el análisis de las actuaciones, los argumentos vertidos y los medios de convicción presentados para dictar la resolución que en el derecho corresponde. Habiendo escuchado la argumentación de la defensa técnica y el Ministerio Público, este juzgador procede a resolver conforme a los principios de legalidad, razonabilidad y justicia. En cuanto a la solicitud de reforma del auto de procesamiento para excluir el delito de agresión sexual y mantener únicamente el robo agravado, este juzgado considera que, si bien el informe del INASIF es un elemento técnico valioso que indica la ausencia de lesiones físicas, el proceso penal guatemalteco no se rige por la prueba tasada. La agresión sexual, según la doctrina de la sana crítica razonada y el artículo 173 bis del Código Penal,
no requiere necesariamente dejar huellas físicas si la voluntad de la víctima fue doblegada por otros medios, como la coacción o el aprovechamiento de un estado de inocencia, extremos que el Ministerio Público ha sostenido en su plataforma fáctica. Por lo tanto, al existir una contradicción entre el relato de la víctima y el peritaje médico, dicha controversia debe ser resuelta en la etapa de juicio oral y público, donde la prueba sea sometida a inmediación y contradicción. En consecuencia, se declara sin lugar la reforma del auto de procesamiento, manteniéndose los delitos originalmente imputados. En virtud de lo anterior, al persistir la calificación jurídica de un delito contra la libertad e indemnidad sexual, este órgano jurisdiccional debe evaluar la proporcionalidad de la medida de coerción. Peligro de fuga. La pena expectativa para el concurso de delitos imputados es elevada, bajo la doctrina del riesgo progresivo. A medida que la investigación avanza y se aproxima a la etapa intermedia, el incentivo para evadir la justicia aumenta. La protección de la víctima, atendiendo al bloqueo de constitucionalidad y a la Convención de Belém do Pará, este juzgador debe garantizar que la víctima no sufra revictimización o intimidación. El acuerdo tácito mencionado en la práctica forense no es más de precaución en delitos de género. La jurisprudencia, como ha señalado la Corte de Constitucionalidad, expediente 2452-2014, en delitos de especial gravedad, la prisión preventiva cumple un fin cautelar legítimo para asegurar que el juicio pueda realizarse sin interferencias. Por lo expuesto, este juzgado, con fundamento en los artículos 12 y 13 de la Constitución Política de la República de Guatemala y los artículos 259, 262, 263 y 277 y 320 del Código Procesal Penal, resuelve sin lugar la reforma del auto de procesamiento solicitada por la defensa. Sin lugar, la revisión de la medida de coerción, por considerar que no han variado las circunstancias que motivaron la prisión preventiva y que persisten los peligros de fuga y obstaculización. Se confirma la prisión preventiva del señor Brandon Enrique de León Natareno. Los sujetos procesales quedan debidamente notificados conforme a los artículos 160 y 169 del Código Procesal Penal. Se finaliza la presente diligencia en el mismo lugar y fecha, siendo a las 10:30. Muchas gracias. Se da por finalizada la presente audiencia. Las partes pueden solicitar sus copias en la ventanilla respectiva. De pie, por favor, el honorable juez sale de la sala.